Vamos a estudiar una oración de Salmo 91, la oración de Salmo 91, y más tardecito vamos a explicar por qué es una oración. Salmo 91 es una oración de protección de nuestro Señor Dios. Este salmo está escrito y dirigido específicamente a los creyentes, a los hijos de Dios. No es para los incrédulos, no es para los que no creen en Cristo, es para los hijos de Dios. Entonces es para nosotros. Es una oración de protección. El versículo para hoy es Salmo 91, el versículo 2. Salmo 91, el versículo 2. Dice el versículo, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Voy a repetirlo, Salmo 91, el versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y vuelvo a repetir, este salmo está dirigido específicamente a los creyentes. Bueno, el tema de este salmo es la seguridad de los que permanecen en Dios y a los que aman a Dios. Y los creyentes afrontamos problemas todo el tiempo. Y en el salmo habla de afrontar pestes destructoras, plagas y piedras y leones y el dragón, que el dragón es Satanás. Y podemos aplicar todo mencionado con lo que nos está pasando cada día. Bueno, dicen los comentarios que el salmo no tiene título, además del primer versículo, morando bajo la sombra del Omnipotente. Y dicen que no se sabe exactamente quién escribió ese Salmo 91. La mayoría piensan que era Moisés, porque Moisés escribió el Salmo 90. Pero unos dicen que puede ser que era David, porque tiene el mismo lenguaje de uno de los salmos, como Salmo 27 y 31. La verdad es que no se sabe quién escribió um, el salmo, pero vamos a ver. El salmo es un tributo a nuestro Dios y la protección que Él nos da a cada creyente. Este es un salmo sólido, profundo y hermoso, y nos ofrece protección y seguridad de nuestro Dios. Y lo interesante es que este salmo es una de las citas bíblicas que habla de los ángeles. Y esta parte del estudio para mí es tan interesante porque nos explica exactamente cómo son los ángeles y qué hacen para nosotros. Ellos son del ejército de Dios que nos protegen. El salmo está dividido en cuatro partes. La vida permanente en Cristo es la primera parte, la segunda es la vida segura y la tercera es una vida sin miedo. Y si seguimos este salmo, la vida de paz y victoria va a ser nuestra viviendo bajo la sombra de Dios. Bueno, cuando yo vi ese salmo, tengo un libro que tiene todas las oraciones de la Biblia. Y cuando estaba leyendo este salmo, yo pensaba, es una oración. Yo vi que en el libro de oraciones que está clasificado como una oración. Todos los comentarios están de acuerdo que es una oración. Es un salmo que nos da un enfoque de la protección de Dios de los peligros que nos afrontan diariamente. El salmo nos manda a confiar en Dios como nuestro refugio. Presenta a Dios como nuestro protector y Él muestra a nosotros su misericordia. El salmo implica un deseo para la ayuda y protección de Dios. Y este salmo ha sido orado durante mucho tiempo, tiempos de dificultad y también cuando todo nos va bien.
Este salmo debe fortalecer la fe nuestra en Dios y nos debe asegurar que no estamos solos cuando llegan los tiempos difíciles y que Dios y sus ángeles están con nosotros. Nos anima, nos conforta y nos da la promesa de la fidelidad de Dios. Bueno, empezando con el Salmo 91, la primera parte es la vida permanente en Cristo. Es que somos hijos de Dios, sí somos hijos de Dios, tenemos una vida permanente en Cristo. Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando nosotros vivimos bajo la sombra de Dios, es vivir bajo su mano de protección. Y eso es otra vez, lo voy a seguir explicando, que es para los hijos de Dios, los que han puesto su fe en Jesucristo. Es una actitud de adoración hacia Dios. El corazón que tiene su seguridad puesto en las manos de Dios. Bueno, empezando con el uno, el que habita al abrigo del Altísimo. Dios tiene un lugar secreto para sus hijos y es bajo su abrigo. Salmo 31, 20 dice, Salmo 31, 20, dice, en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. En este lugar secreto, el Hijo de Dios tiene su protección, su cuidado y su amor. Volviendo a Salmo 90, el versículo 1, el salmo que Moisés escribió. Moisés dijo en Salmo 90, versículo 1, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Dios ha sido para Moisés un refugio para su pueblo, para él y para su pueblo, tras los años, tras muchos años. Bueno, sigue el Salmo 91, morará bajo la sombra del Omnipotente. Moisés escribió que Dios es nuestro morado. Él es el lugar secreto. Morar es un verbo permanente. Una vez que recibimos Jesús como nuestro Salvador personal, moramos en Él y es un verbo permanente. Una vez salvo, nunca puede perder la salvación. Y yo voy a leer una porción del libro de Juan y puede anotar la cita, Juan 10, el 27 y 29. Juan 10, el 27 y 29. Ese es bajo el tema, una vez salvo, uno siempre es salvo, nunca puede perder la salvación. Bueno, Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me sigan. Las ovejas de Dios somos los hijos de Dios y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Bueno, eso es una doctrina muy importante, que no podemos perder la salvación. Bueno, sombra, estamos hablando de morará bajo la sombra del Omnipotente. Sombra nos da la idea de confortar, defender y protección para sus hijos. Este versículo nos asegura tener un lugar bajo el abrigo de Dios. Y aunque lleguen problemas y enemigos, estamos en la casa de la protección, bajo la protección de Dios y sentimos seguros confiando en Él. El omnipotente dice morará bajo la sombra del omnipotente. Omnipotente es un título del poder supremo de Dios, como que Dios es el rey soberano de todo el mundo, de todo. Y morar bajo la sombra de Dios es una experiencia diaria, cada día. Antes de empezar los quehaceres del día, tenemos que dedicarnos de nuevo al Dios omnipotente, el Dios nuestro. Y si nos llega peligro, sabemos que ahora estamos bajo la protección del omnipotente Dios. Que empecemos cada día con Dios. Y siempre estoy diciendo que cada día debemos estar leyendo la palabra de Dios y orando. Es muy importante.
Salmo 91, el versículo 2. Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Es nuestro versículo de memoria. Esta persona que habita bajo la protección de Dios declara, Él es mi esperanza, Él es mi castillo, y yo confiaré en Él, no importa qué me pasa. El Salmo no nos promete inmunidad de problemas y peligros, no, porque siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener pruebas. Pero sí, lo que nos ofrece Dios es la protección a pesar de los problemas y ayuda a pesar de los problemas. La protección nos da para sobresalir con fe de todos los problemas y pruebas. Es una actitud de que uno se pega con Dios, como pegante, que estamos con Dios todo el tiempo, andamos con Dios. Él está con nosotros, Él vive dentro de nosotros en forma del Espíritu Santo. Estamos pegados con Dios. Salmo 27:5 dice, Salmo 27, el versículo 5 dice, porque me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. La persona que está siempre pensando en Dios y confiando en Él va a tener un compañerismo consigo constantemente, el omnipotente Dios. Dios pone su sombra de protección sobre la persona que se enfoque en Dios todo el tiempo. Él es nuestro refugio con cualquier cosa que nos afronta. Esta relación y compañerismo con Dios es para cada persona que es salva. Y cada persona que confía en Él y que ha recibido a Jesucristo como su Salvador. Voy a seguir repitiéndolo. Uno que no tiene a Jesús como su Salvador no podrá tener esta relación ni esta protección de Dios, porque Dios promete la protección para sus hijos. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros tenga esta relación con Dios. Y la única manera de tener esta protección y esperanza es por medio de reconocer que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Es confesamos los pecados pidiendo perdón de Dios y aceptando la muerte de Jesús en la cruz por mis pecados y por sus pecados. Si hacemos esto, Jesucristo llega a ser nuestro Salvador porque Él nos salvó. Él tomó mi castigo y su castigo de cada uno de ustedes, lo que merecemos después de vivir una vida pecaminosa es la muerte eterna. Y por eso es importante que estemos testificando y diciendo a otros de la salvación que tenemos. Bueno, Salmo 91, el versículo 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Ahora nos dice las maneras en que Dios va a proteger y cuidar a sus hijos. La primera manera es rescatar a sus hijos de los que quieren atrapar o poner trampas como un cazador. Tiene aquí el sentido de un cazador que pone trampa para animales, para pájaros. El enemigo está trabajando siempre y nuestro enemigo, Satanás, está trabajando siempre y su deseo es separarnos de Dios. Y él lo hace, nos tienta a pecar, pero si nos acercamos a Dios y estamos bajo su protección, habrá victoria sobre las trampas de Satanás. Bueno, no estoy diciendo que no vamos a pecar, porque sí, somos pecadores, tenemos esta tendencia pecaminosa y sí vamos a pecar, pero Dios nos va a ayudar, nos va a ayudar con las tentaciones. Bueno, bueno, sigue. Y de la peste destructora. Y esto tiene el sentido de que en el pasado
Dios dio protección a la nación de Israel de pestes o tal vez enfermedades. No es una promesa de Dios para cada creyente que nunca vamos a enfermarnos, pero Él también podemos relacionarlo a la vida espiritual, que nos va a dar protección sobre lo malo que nos pasa, las enfermedades tal vez que nos afectan. Bueno, Dios nos va a proteger de los ataques del enemigo. Eso es lo que está diciendo. ¿Y por qué sufren? Algunas personas sufren mucho y muchas veces en esos días hemos asistido a dos servicios fúnebres de dos amigos que fallecieron y pensábamos los dos eran misioneros. ¿Por qué sufrieron tanto con cáncer? Y no sabemos por qué los creyentes sufren. No sabemos por qué una persona que anda con el Señor tan cerca sufre. Puede ser que es una prueba de fe, o puede ser que el mundo está mirando y observando el testimonio de esas personas y del sufrimiento. ¿Cómo lo van a hacer? Y durante los tiempos difíciles, hay veces es para traer la gloria de Dios a Dios o también para enseñarnos una lección. En Juan 9:3, había un grupo bueno, Jesús había sanado un ciego, un hombre que desde su nacimiento era ciego. Y había un grupo de gente que dijeron, pero Jesús, ¿quién pecó? ¿Él pecó o su familia, sus padres pecaron? Porque ellos pensaron que cada enfermedad llegaba como castigo de Dios. Jesús dijo, no, no es que pecó este hombre, ni sus padres, pero sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. El hombre no había hecho nada, fue ciego solo para que Dios podría manifestar sus obras y su poder por medio de él. Bueno, 91:4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Con sus plumas. Es una metáfora de un pájaro. Y no sé si han visto, pero es tan precioso cuando uno ve un pájaro, una hembra, una madre, las llamo yo, que protege sus crías. ¿Dónde? Poniéndolos debajo de sus alas para protegerlos, bueno, de sus enemigos o protegerlos en contra de una tempestad, pero es donde los pequeñitos, los pajaritos pueden esconder y pueden encontrar seguridad y protección. Dios es el Padre nuestro que nos esconde bajo sus alas de protección. David dijo en Salmo 61, el versículo 4, Salmo 61, el versículo 4, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de sus alas. Él está orando. Cuando nos llegan tiempos difíciles y no podemos afrontar, son tan difíciles, son imposibles, podemos encontrar un lugar secreto bajo las alas de nuestro Dios, un lugar de protección y un lugar de seguridad. Bueno, sigue a 4, la segunda parte, escudo y adarga es su verdad. La protección de Dios puede ser comparada a un escudo y una adarga. El escudo es utilizado cuando uno necesita protección del enemigo de cerca. Adarga es utilizada para compartir un ejército con muchos enemigos. Los dos son símbolos de protección de Dios para los ataques del enemigo. Una adarga cubre todo el cuerpo, desde los hombres hasta creo que las rodillas. Es algo que nos protege. Dios está diciendo que cubre todo el cuerpo
Y escudo está conectado solo para el brazo, al brazo, su brazo, para proteger una parte nomás del cuerpo. Y Dios ofrece protección completo a sus hijos. El escudo y adarga extienden a la guerra espiritual que nos afronta a nosotros cada día. Es la protección de Dios que está a nuestro lado. Para aprovechar de esta protección, nos toca estudiar y entender la palabra de Dios. Y es la fidelidad de Dios que nos ofrece esta defensa. Y también es Efesios 2, 10 al 18, Efesios 2, 10 al 18, nos exhorta a poner la armadura de Dios. La armadura de Dios, porque estamos en una guerra en contra del enemigo. Aquí nos dice que Dios nos va a proteger con escudo y adarga, porque es la verdad de Dios. Ahora vamos a ver la segunda parte del Salmo 91, am, la vida segura en Cristo. Esos son versículos 5 al 15. Bueno, Salmo 91, versículo 5, lo voy a leer. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día. No temerás el terror nocturno. Cuando tenemos Dios como nuestro refugio y sombra de protección, tenemos coraje y fuerza de Dios para no tengamos temor cuando haya problemas, pruebas o enfermedades. Cuando tememos, no estamos viviendo bajo el abrigo y la sombra de Dios. Y hay muchos instantes en la vida cuando nos llenan del temor. Yo recién estaba mirando algo de la vida de David. Había muchas veces en la vida de David cuando él estaba lleno de temor. Él era un hombre conforme al corazón de Dios, pero él era pecador también. Y en la vida hay veces cuando Dios nos deja pasar algo difícil, pero dice, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Este está en el versículo 6, la la segunda parte. Bueno, ni mortandad, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Eso dice que el salmista está diciendo que no importa qué nos llega, no importa cómo nos llega, no importa cuándo nos llega, Dios está listo a defender a sus hijos. Él nos va a proteger y los que confían en Dios podemos encontrar un refugio y protección bajo la protección de Él, bajo sus alas. Dios es fiel y su promesa es protección para los que lo llaman. Todo lo que Dios nos ofrece depende en la relación que tenemos con Él. Los tiempos son difíciles, pero nos toca comunicarse con Dios y pedir su ayuda y poner la confianza en Él. Y quiero decir algo aquí, que cuando llegan los problemas, cuando llegan las pruebas, hay veces que nos ponemos muy tristes, pero quiero decirles que la tristeza no es temor. La tristeza no es temor. Claro que tenemos tristezas en la vida, pero estamos hablando del temor. El temor es diferente. Uno puede tener una enfermedad y estar triste, pero no tener temor. Hay una gran diferencia. Bueno, sigue. Ni saeta que vuele de día. Es la última parte del versículo 5. Ni saeta que vuele de día. El salmista nombra toda clase de destrucción que nos acerca. Y esos problemas podrían venir de noche, podrían venir durante el día. El problema y el enemigo vendría como un terror o como una flecha, o también hay veces destrucción total. Pero nuestro enfoque y confianza tiene que estar en Dios.
que no vivamos según el estilo de vida del mundo. Y Dios nos exhorta que no vivimos como vive el mundo. Bueno, Salmo 9, 91, los versículos 7 y 8, vamos a empezar. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra. La protección de Dios cubrirá cualquier cantidad de problemas o la cantidad de maldad en nuestro alrededor. La maldad de otros no nos tocará. Y vemos, estamos viviendo en el mundo hoy. El mundo está lleno de maldad. Está lleno está en nuestro alrededor cada día. Pero nosotros vivimos bajo la protección de Dios y no me va a afectar a mí, porque mi enfoque y mis ojos están puestos en Dios y tengo la protección de Él. Y lo más severo del maldad que nos pasará, aunque sea la muerte, aunque sea esos dos hombres que, bueno, actualmente eran tres, pero los dos que estoy pensando, amigos muy buenos nuestros, ellos eran creyentes. Y la muerte para el creyente es ganancia, porque ellos fueron al cielo para estar con Dios. Eh, pero hay veces que cuando Dios nos permite pasar por problemas, hace crecer la fe. Cuando estamos enfermos, nos causa a depender más en Dios. Pero la muerte de un creyente es ganancia. Bueno, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Am, este es versículo 8. En contraste, ya hemos visto el premio del creyente, el premio de vivir en la presencia del Señor, que es morar con Dios por las eternidades. Pero ahora está hablando del impío. El impío es uno que rechaza la salvación que Dios ofrece. Esta porción de la palabra de Dios para mí es interesante y es triste. ¿Cuál es la recompensa para la persona que no confía en Dios? Es el infierno y la separación de Dios por las eternidades. Segundo de Tesalonicenses 1, 8 a 9. Segundo de Tesalonicenses 1, 8, 9. Explica bien claro. Y hay otro versículo en Apocalipsis también. Pero segundo de Tesalonicenses 1, 8 a 9. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ese es uno de los dos de los versículos casi lo más tristes de la Biblia. Apocalipsis 20. El versículo 15, Apocalipsis 20, el versículo 15 dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Segundo de Tesalonicenses empieza en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El libro de la vida es un libro donde su nombre está escrito si ha aceptado a Jesucristo como su único Salvador personal. Cada persona salva tiene su nombre escrito por Dios en este libro. Y en el juicio final, Dios va a abrir el libro. Y si su nombre o el nombre de un ser querido no está escrito en este libro, esta persona será lanzado a un lago de fuego y estará allá por las eternidades. Para mí está muy, muy, muy triste de un ser querido
moriría. No tendría su nombre puesto en el libro de la vida. Esos versículos deben asustarnos y empujarnos a testificar. ¿Cómo sería ser lanzado a un lago de fuego para siempre, para las eternidades? Terrible, terrible. Salmo 91, el versículo 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por su habitación. Nos dice que porque ha sido hecho hijo de Dios, Él es mi esperanza para todo. Él es mi refugio y yo he escogido a Él como mi Dios y he decidido seguirle a Él y Él es mi protector. Es lo que está diciendo. Yo escojo que Dios sea mi seguridad y mi defensor. Quiere decir que yo voy a cultivar una relación personal e íntima con el Altísimo Dios. Confiaré yo en Él en tiempos buenos y en tiempos malos. Quiere decir que yo voy a obedecer sus mandatos que están en la Biblia por medio de fe y oración y estudiar la palabra de Dios. Es un privilegio vivir por Él, depender de Él, porque hemos escogido Él, más que todos los dioses falsos en el mundo. Hemos escogido el Dios Todopoderoso. Es lo que quiere decir que yo escojo el Altísimo. El Altísimo quiere decir que es nuestro Dios que está encima de todo, está encargado de todo. Bueno, el versículo 10. Estamos en Salmos 91, el versículo 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. A pesar de problemas o aflicciones, no nos vendrá el mal. Hay veces que nos vienen pruebas, problemas y pensamos, ay, no, eso sí es mal, es terrible, pero no lo es. Todo que Dios permite es para nuestro bien, porque viene de nuestro Dios y es perfecto. Los problemas y pruebas que Dios permite son para nuestro bien, no son para dañarnos. Cuando termine la prueba, vamos a ver la mano de Dios en todo. Pase lo que pase, Dios nos ama y solo tiene nuestro bien en mente. Cuando estamos pasando tiempos difíciles, es más que nosotros tenemos que confiar en Él y vivir bajo su protección. Las pruebas nos hacen crecer espiritualmente y llegamos a ser más conforme a la imagen de Dios. Salmo 91, el versículo 11. Estos versículos 11 y 12 para mí son tan interesantes después de estudiarlos. El versículo 11 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Nos dice que nuestro Dios, el Dios que creó el mundo, el Dios que creó todos los ángeles, el Dios que es Señor de los ángeles, Él nos da ángeles para guardarme a mí y guardar a cada uno de ustedes en todo nuestro camino. Piensen en esto. Tenemos ángeles, no los vemos, pero Dios nos ha dado, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Hay ángeles en nuestro alrededor y no lo sabemos. Bueno, sabemos ahora porque la Biblia nos dice, no es lo que yo digo, es lo que la palabra de Dios dice. Nosotros no podemos ver los ángeles que nos guardan. Ellos están con nosotros para protegernos cuando estamos pasando el día. Y yo digo que nunca vamos a saber la cantidad de ángeles que nos ha cuidado durante la vida hasta llegar al cielo. Y quiero leer algunos versículos. Dios dijo a Moisés antes de salir de Egipto con todos los israelitas en Éxodo 23:20, Éxodo 23:20, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Esta era la tierra prometida. Hebreos 13:2. Hebreos 13:2.
No olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Los ángeles pueden tomar forma de una persona, pero no sabemos que son ángeles. Los ángeles son mensajeros de Dios para servir a los creyentes. Un ángel es un espíritu y Dios usa a los ángeles para hacer su voluntad. Es interesante que cuando Daniel estaba en el foso de leones, un ángel le protegió de los leones. Este está en Daniel 6:22, Daniel 6:22. En Lucas 15 días, los ángeles muestran gozo cuando un alma se entrega a Dios. Daniel 3:25. ¿Recuerdan cuando esos tres hombres, cuando los echaron en el horno, pero había cuatro hombres? Uno era un ángel. Hebreos 1:14. Hebreos 1:14. ¿No son todos los ángeles ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Salmo 32:7. Salmo 32:7. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cada uno tenemos ángeles que nos cuidan si somos hijos de Dios. Si no somos hijos de Dios, los ángeles no están con nosotros, no están con los que no crean en Él. Sigue el trabajo de los ángeles en el Salmo 91, versículo 12. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sigue con el cuidado de los ángeles, que ellos cargan al creyente en sus manos. Eso es interesante para protegerlos del maligno y de daño. Nosotros estamos bajo su cuidado y protección siempre. El creyente está apoyado y levantado en las manos de los ángeles para que no se caiga. Y aún nos protege de caer sobre una piedra. Bueno, la piedra puede representar un problema, un desafío, o una tentación de Satanás, pero el ángel está allí para ayudarnos. Pero cada día, esto sobre los ángeles para mí es tan interesante. Entonces, cuando estamos andando, debe pensar, un ángel está conmigo para protegerme, para ayudarme, para que no me caiga. Salmo 91, el versículo 13. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Es una promesa al creyente que confía en Dios por el poder de tener victoria sobre fuerzas peligrosas y malvadas. El león y el serpiente son símbolos que representan esas fuerzas malvadas. El león representa la fuerza del enemigo y el serpiente representa veneno, que el enemigo es venenoso. Sobre las tentaciones de Satanás que nos afrontan, eh, él nos va a ayudar. Estamos en una guerra espiritual cada día y Dios no nos promete victoria sobre el enemigo. Es una promesa de Dios. Él nos ayudará a vencer la cosa más, más malvada que nos llega. Bueno, ahora llegamos a la tercera parte de este salmo, una vida sin miedo, una vida sin miedo. Bueno, hemos visto los dos y ahora la tercera parte de este salmo. Una vida sin miedo, los versículos 14 al 16. 14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Una explicación de la promesa de Dios para sus hijos. Dios dice,
porque mi hijo me ama, lo voy a rescatar, lo voy a proteger, porque me conoce. Nos da ejemplo de una relación de Dios con su hijo, uno de amor. Una persona reconoce su autoridad, la autoridad de Dios sobre su vida, la protección de Dios. No es algo automático, pero depende, tenemos que estar cerca de Dios, tenemos que pedir su ayuda. Eso, este salmo sería un buen salmo memorizar para que nosotros podamos conectarnos en una relación más cerca y más cerca cada día con Dios. Este salmo debe animarnos a cultivar esta relación con Dios mucho más cerca. Una relación de amor, una relación de confianza y obediencia. El versículo 15 dice, de Salmo 91, me invocará y yo le responderé. Con él estaré y yo en la angustia lo libraré y le glorificaré. Ahora Dios está hablando. Me invocaré y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Es una promesa de Dios para sus hijos. ¿Cuántos hay? Yo dije como 1700, 1800 promesas en la palabra de Dios y la mayoría han sido cumplidas. Ahora hay muchas promesas que van a ser cumplidas, pero Dios cumple sus promesas. Si uno llama a Dios, Él contestará y Él estará con Él durante el problema o el peligro. Él estará con nosotros. Dios es atento a los que confían en Él y los que llaman a Él. Él responde a la oración de nosotros. Él estará con nosotros y Él contesta las oraciones. No estamos solos en la adversidad o en la angustia, y Dios dará la recompensa de vida a los que le siguen fielmente. Es una declaración poderosa de la fidelidad de Dios y el amor que Él tiene para los que le buscan. Y uno de mis versículos favoritos, Jeremías 33:3, Jeremías 33:3 dice, Dios está hablando, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios contesta la oración y cuando llamamos a Él, cuando oramos a Él, Él nos oye y Él nos da respuesta. Y el último versículo, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Es una promesa para una larga vida y salvación para los que confían en Dios. Significa una vida larga y llena de la presencia de Dios, llena de provisión y al fin una vida eterna con Dios. Y hay veces que la vida no es fácil. Hay veces que hay problemas y pruebas que son terribles, pero Dios nos da la promesa que Él estará con nosotros y Él, su presencia nunca, nunca nos abandonará. Este versículo da énfasis sobre el deseo de Dios para bendecir a sus hijos. Es una vida conectada profundamente con Dios. No es una garantía contra problemas ni contra adversidades, pero sí es una garantía que Dios andará con nosotros. Dios estará con nosotros cuando hay problemas, cuando andamos y cuando oramos. Hay bendiciones sobre el Hijo que ama y conoce Él como el Salvador personal. Pero tenemos que hacer nuestra parte y es formar una relación más cerca de Dios cada día. Y la única manera que podemos hacer esto es estando en la palabra de Dios, comunicando con Dios, hablando con Él por medio de oración y dejando que Él nos hable a nosotros por medio de la palabra de Dios. Bueno, y entonces después de terminar con este salmo, um, ¿cómo podemos aplicar este salmo a nuestra vida? ¿Qué podemos hacer para vivir bajo el abrigo y la sombra de Dios? Bueno, primeramente, tiene que ser salvo, porque voy a repetir, este salmo específicamente está dirigido a los creyentes.
Entonces, para aprovechar de todo eso, las bendiciones, que los ángeles nos guardan, nos cuidan, nos ayuden, tiene que ser salvo. Uno que no es salvo no puede vivir bajo su protección. Ese salmo está dirigido a los creyentes. Otra vez repito, para los incrédulos ya hemos visto lo que les va a pasar. Y ojalá que nos dé ánimo para ir donde nuestros seres queridos, donde nuestros amigos, donde los vecinos, donde los que están en la calle y compartir la salvación. Porque los que no conocen a Cristo van a estar separados de Dios para siempre en un lago de fuego. Ese para mí no es muy agradable. Sí. Otra cosa que podemos hacer es, hay que poner nuestro enfoque en el hecho de que Dios nos protege, Dios nos da su protección, Dios nos da refugio y, y podemos confiar en Él, debemos confiar en Él. Enfoque nuestro muchas veces está por allá, por acá, no está donde Dios, pero el enfoque de nuestro enfoque debe estar donde Dios. Otra cosa que hay que reconocer que Dios es nuestro refugio. Hay que buscar a Dios en todas las situaciones, aunque sea una situación buena, aunque hay una situación mala, hay que buscar a Dios en toda situación, porque Él es nuestro refugio. Otra cosa que hacer, memorice y medite en este salmo y en la Biblia, en toda la Biblia. Hay que meditar, hay que leer, estudiar, meditar en la palabra de Dios. Y como dije, ese Salmo 91 es uno que podemos orar. Y cuando termino, voy a orar este Salmo 91, porque podemos orar la palabra de Dios. Am, y ese Salmo 91 para mí es un salmo que sería buenísimo memorizar y leer cada día. También para andar con Dios más cerca, debemos cultivar confianza en la protección de Dios. Que sepamos que Dios está cuidándonos y que demos cuenta que Él está con nosotros todo el tiempo y sus ángeles están alrededor de nosotros. Y creer también, la siguiente es creer en las promesas de Dios. Hay muchas promesas de Dios en ese 91 que nos va a cuidar, que va a mandar sus ángeles para estar con nosotros. Y creer en las promesas de Dios. Y podemos encontrar en la presencia de Dios, podemos encontrar paz cuando damos los problemas a Él. Y otra cosa que nos toca hacer para vivir más cerca de Dios y vivir bajo la sombra del Omnipotente es damos todos los problemas a Él. Hay veces cuando yo me he ido arrodillado al Señor diciendo, el Señor, ese problema es demasiado grande para mí. Por favor, te lo entrego a ti. Haz tu voluntad porque ya no puedo. Hay que llevar los problemas y dejarlos con Él. Y siempre hay que recordar, en tiempos difíciles, recordar las promesas de Dios. Bueno, hemos visto la primera parte de este salmo, vivir al abrigo de Dios bajo su protección. La segunda parte, liberación del peligro y victoria y triunfo en Dios. Lindo, muy lindo este salmo. Am, hay muchas lecciones y no, esta porción va a ser muy corta porque ya hemos tenido todas las explicaciones, pero hay algunas cosas que podemos pensar. Dios nos protege del mal. Y hay veces que lo que pensamos el mal es algo bueno y algo que necesitamos. Dios nos protege del mal. También Él es nuestro refugio. Y esas son lecciones que ese salmo nos enseña. Él es nuestro refugio. Él nos ayuda en tiempos difíciles. Él nos ayuda. Él nos ayuda en tiempos fáciles y en tiempos difíciles. Otra lección, sus ángeles nos cuidan
y nos ayudan. Eso es precioso para mí. Y Él está con nosotros siempre. Y Él nunca nos abandonará. Y Él es el que da una vida de paz y victoria si confiamos en Él. Tenemos que confiar en Él y Él nos da esta vida de paz y victoria. ¿Cuál es el secreto? Vivir una vida en comunión cerca con Dios, encontrarse con Él cada día, orando, leyendo, meditando en la palabra de Dios, confesando nuestros pecados para aclarar y abrir la comunicación entre nosotros y Dios. Hemos hablado mucho de esto. Bueno, antes de orar, voy a dar la tarea que es fácil. Siempre la tarea es fácil. La primera, número 1, es según Salmo 91, ¿dónde debemos habitar? Según Salmo 91, ¿dónde debemos habitar? Y este está en el versículo 1. Está en el versículo 1. Según Salmo 91, ¿dónde debemos habitar? Está en versículo 1. Número 2. ¿De qué nos librará Dios? ¿De qué nos librará Dios? Está en el versículo 3. ¿De qué nos librará Dios? El versículo 3. El número 3. ¿Con qué nos cubre Dios? ¿Con qué nos cubre Dios o Dios nos cubre? ¿Con qué? ¿Con qué nos cubre Dios? Está en el versículo 4. ¿Con qué nos cubre Dios? ¿Con qué nos cubre Dios? Versículo 4. El número 4. ¿Qué hacen los ángeles? Y eso está en los versículos 11 y 12, porque hay varias cosas que nos hacen. ¿Qué hacen los ángeles? ¿Qué hacen los ángeles en los versículos 11 y 12? 5. ¿Quién puede vivir bajo la protección de Dios? Solo hay un grupo. ¿Quién puede vivir bajo la protección de Dios? Voy a revisar, voy a repetir y revisar las preguntas. Número 1. Según Salmo 91, ¿dónde debemos habitar? Perdón, está en versículo 1. ¿De qué nos libra? Número 2. ¿De qué nos librará Dios? En el versículo 3. Número 3. ¿Con qué nos cubre Dios? Lo encuentra en versículo 4. Número 4. ¿Qué hacen los ángeles? En los versículos 11 y 12. Y la última, 5, pregunta, ¿quién puede vivir bajo la protección de Dios? Bueno, ahora voy a terminar orando y voy a orar el Salmo 91. Y es una muestra, un ejemplo de cómo podemos estar orando la palabra de Dios, tomando cada versículo y aplicándolo a nosotros y pidiendo la ayuda de Dios, dando gracias a Dios. Bueno, voy a estar orando Salmo 91. Oremos. Padre nuestro, te damos tantas gracias por este estudio que nos has dado sobre el Salmo 91. Señor, te damos tantas gracias que tú nos amas, que tú nos cuidas. Y Señor, yo quiero habitar bajo tu sombra, bajo tu protección. Yo sé que tú eres mi refugio y mi fuerza. Y Señor, yo te doy gracias que puedo confiar en ti, puedo llevar todo a ti. Señor, tú eres fiel en salvarme de mis enemigos y aún sanarme de las plagas. Gracias, Señor, por tu protección. Señor, tú me cubres bajo tus alas, donde encuentro un refugio. Y te doy tanta gracia, Señor, que cada día yo puedo encontrar protección bajo tus alas. Y tu fidelidad es mi protección. Y Señor, yo sé que hay problemas alrededor de mí y yo doy gracias por tu paz que pasa todo entendimiento.
y temo el terror de noche. Hay veces que sí, Señor, yo temo del terror de noche. Hay veces que no duermo, pero tu paz me llena. Señor, lléname con tu paz. Señor, tú eres mi refugio y lo más importante de mi corazón. Eres la persona más importante en mi vida. Y te doy tantas gracias, Señor, por la salvación. Y yo sé, Señor, que no hay maldad que me vence, ni un desastre me acerca, porque yo pongo la armadura de Dios. Gracias por la armadura que nos provee para que podamos resistir los ataques de Satanás. Y Señor, tanta gracias por los ángeles que tú mandas acerca de mí para cuidarme, para guardarme en todos mis caminos. Ellos me levantarán y me van a proteger para que no me caiga. Señor, tanta gracias por estos espíritus que andan conmigo. Y te doy tantas gracias, Señor, que tú peleas contra mis enemigos y que yo no tengo que decir nada en mi defensa porque es tú, Señor, te promete estar conmigo. Entonces, Señor, yo te prometo vivir cada día en sumisión a tu voluntad. Te amo, oh Dios, y te dedico mi vida a ti. Y tu promesa es rescatarme. Te doy tantas gracias, Señor, por la ayuda que me das todos los días. Te llamo y tú me contestas, Señor. Cuánto te doy gracias por las oraciones contestadas. Te doy gracias, Señor, que cada vez que te amo, um, que tú estás, que tú escuchas, te me oyes y que me contestas y me das protección. Estarás conmigo. Yo sé, Señor, que tú estarás conmigo en tribulaciones, porque no sabemos qué nos pasará, pero me honra y me libra del mal. Gracias a ti, Señor, por darme la salvación y que un día voy a poder vivir contigo para siempre. Señor, te doy tanta gracias por ese estudio, por las damas que llegan tan fieles y por tu palabra que nos habla. Te doy tantas gracias por los salmos que nos alientan y te doy gracias, Señor, porque tú eres todo para mí. Gracias, Señor. Y te pido, dándote tantas gracias por todo lo que nos has dado, te pido todo eso en el nombre de Jesucristo. Amén.